Hola, buenas noches. Sean bienvenidos a la masterclass del día de hoy. Biodescodificación, enfoque de vanguardia para el bienestar. Biodescodificación, enfoque de vanguardia para el bienestar. ¿Qué es y para qué me sirve? Me presento, mi nombre es Lisbeth Gómez Sandoval, soy psicóloga organizacional de profesión y cuento con diplomados en constelaciones familiares, psicoterapia gestal y biodescodificación. Mi propósito es brindar un acompañamiento en el diagnóstico a la persona para que pueda lograr la integración de sentimientos, emociones y conductas con el propósito de poner acción en un enfoque de bienestar integral para su vida personal y de esta manera mejorar sus relaciones interpersonales y con el medio ambiente. El propósito de dedicarme a esto es porque he descubierto que en la medida que nosotros crecemos como seres humanos, podemos crecer a nuestro alrededor y también ser un efecto coadyuvante para nuestras nuevas generaciones. Como en toda sesión, tenemos reglas de grupo. Lo primero es que estamos en un espacio de conocimiento. Este espacio que se ha determinado para que ustedes accedan a la plataforma es un espacio de conocimiento en el cual se va a dar información con la cual su ser va a resonar. Por tanto, es importante mantener el respeto al espacio de conocimiento tuyo y de cada uno de los participantes. Te pido por favor que el teléfono permanezca en vibrador, que sus micrófonos y cámaras permanezcan apagadas y que todas las preguntas sean escritas en el chat. Y los 4 acuerdos. ¿Por qué los 4 acuerdos? Porque los 4 acuerdos nos hacen mejorar nuestra comunicación. El primer acuerdo es, no supongas. Si tienes dudas, pregunta. Aclara, clarifica. Segundo acuerdo, honra tu palabra. Tú eres tu palabra. Si tú eres tu palabra y honras tu palabra, te estás honrando a ti mismo. Tercer acuerdo, da siempre lo mejor. Sé lo mejor que puedas dar y da lo mejor a todos los demás. Cuarto acuerdo, no lo tomes personal. Toda información que pueda ser presentada, si en algún momento toca alguna fibra, tómala como el resonar de información que está en tu inconsciente. Más adelante hablaremos de esto. La propuesta de la biodescodificación se genera a partir de la teoría de la nueva medicina germánica, que es una teoría elaborada por un médico oncólogo alemán, el Dr. Rutger Hammer. El Dr. Hammer tenía un talento especial para diseñar e inventar equipos médicos, entre ellos un escalpelo eléctrico, que fue patentado, una sierra especial para intervenciones óseas y un couchette que es para masaje y se adapta al contorno del cuerpo, aparato que permite diagnóstico serológico transcutáneo. Aparte de esta invención, él era una persona entregada a su profesión como médico oncólogo. En el año de 1978 sucede un evento traumático en su familia. Su hijo Rutger estaba en un bote y en un fuego cruzado recibe un impacto de bala. Tenía 17 años. Durante 4 meses se debate entre la vida y la muerte. Al cabo del tiempo, muere en los brazos de su padre. Tras este trágico evento, la esposa del Dr. Hammer desarrolla un cáncer de ovarios. Al cabo del tiempo, 4 meses después, el propio Dr. Hammer desarrolla un cáncer de testículos. Todo esto en conjunto con todas las dificultades de la familia ante el evento que sucedió y que determinó en dificultades judiciales. El hijo del Dr. Hammer muere 4 meses después en sus brazos. Y el Dr. Hammer empieza a preguntarse, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué un cáncer y por qué no otro tipo de síntoma o enfermedad? Y es ahí donde empieza a desarrollar, a investigar, a indagar, para llegar a lo que es su propuesta de la nueva medicina germánica y las 5 leyes biológicas. ¿Por qué biodescodificación y no nueva medicina germánica? Porque el concepto ha sufrido algunas modificaciones debido a la intervención tanto de doctores como de psicoterapeutas que empezaron a tener un especial interés en el desarrollo del programa con el que se desarrolla una enfermedad. Ha llegado al nombre de biodescodificación, también se le ha conocido como metamedicina,
descodificación o bioneuroemoción. Algunos de los doctores que han participado en el desarrollo de esta teoría es el Dr. Hammer, el Dr. Godrek, Klaus Abad, Salomón Celan, y como psicoterapeutas podemos encontrar a Mark Fletcher, Christian Fletch y a Enric Corbera. Todo esto nos lleva a una propuesta. La enfermedad es un programa con sentido biológico. El Dr. Hammer dice que toda enfermedad es una solución biológica a un conflicto emocional inconsciente no resuelto. Se trata de descubrir, comprender y hacer consciente el código secreto del síntoma para detener la enfermedad hasta su remisión total. La propuesta del Dr. Hammer integra 5 leyes biológicas. La primera ley, que está relacionada al bioshock, responde a la pregunta: ¿de dónde proviene la enfermedad? La enfermedad proviene de un bioshock. Es algo que se genera en el cuerpo a partir de un evento ante el cual es puesto en experiencia. La segunda ley se trata de las capas embrionarias y corresponde a la pregunta: ¿cómo transcurre la enfermedad? La tercera ley se trata de las fases. Existen 2 fases, la fase activa y la fase de reparación, y responde a la pregunta: ¿cómo se comporta la enfermedad? La cuarta ley se refiere a las bacterias. Responde a la pregunta: ¿qué papel juegan los microbios? Para la propuesta de las 5 leyes biológicas, los virus y las bacterias no son un peligro para el ser humano, al contrario, forman parte de su proceso de sanación. Y la quinta ley es: ¿qué es el sentido biológico? Es decir, ¿qué es lo que conecta al ser humano para programar la enfermedad? Codificar, descodificar. En naturaleza todo está codificado. En el universo todo es información. Si nosotros vemos una imagen en donde la imagen pueda ser el féretro, nos dice que una persona ha muerto. Cada persona lo tiene codificado de una manera diferente. Para algunas personas podrá significar una gran pérdida, para algunas personas alivio, para otras personas lo podrán vivir como una gran tristeza y vivir el duelo. Si vemos la imagen de 5 mujeres o de 4 mujeres, podemos pensar en lo que es el transgeneracional, desde la abuela, la madre, la hija. Y esto nos puede llevar a entender qué es el legado. Una imagen de una boda nos puede llevar a pensar que hay una felicidad o que puede haber un pensamiento negativo al respecto. Y así cada imagen nos va dando un significado. ¿Por qué? Porque en el constructo que hemos generado a lo largo de nuestra vida, hemos puesto imágenes y le hemos dado un contenido en significado, y dependiendo del contexto en el cual hayamos vivenciado alguna situación, va a tener un sentido para cada uno de nosotros. Si ahorita ponemos un código de barras, hasta un niño de 3 años puede entender que ese código de barras tiene información. Si se lo ponemos a una persona de 80 o 90 años, no entiende de qué se trata. ¿Por qué? Porque no está codificado en su universo de información. Ahora bien, para codificar, ¿cómo se codifica? Pues se elabora un mensaje mediante la utilización de signos y normas de un código determinado. Esto es que se sistematizan las ideas para obtener una conclusión determinada. Es decir, nosotros, mientras estamos en el constructo de nuestro desarrollo, vamos elaborando mensajes que recibimos o brindamos a nuestro ambiente, y recibimos mensajes del ambiente y brindamos mensajes al ambiente. Y de ahí nos vamos conformando en ideas que se pueden conformar de manera abstracta para formar el constructo sobre el cual nosotros podemos entender o comprender la información que nos es presentada. En el constructo de la codificación está el proceso de la comunicación. La comunicación básicamente es lo expresado a través de un mensaje con un emisor y un receptor. Para que el proceso de comunicación sea exitoso, tendríamos que tener un mismo código, es decir, hablar el mismo lenguaje, hablar con los mismos signos. Y hay 2 aspectos. Hay una comunicación lingüística natural y un código que también es no lingüístico, es decir, pueden ser las conductas, pueden ser la forma de expresar, el tono de voz, la forma de escribir. Son aspectos no lingüísticos
que nos van a dar información acerca de cómo se comunica. ¿Cómo accedemos a los códigos? A través de nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos. Los códigos también son traspasados de padres a hijos, de los abuelos a los nietos. De esta manera se conforma también la información que va a ser traspasada en el transgeneracional. La comunicación es espontánea y también contiene, como ya lo mencioné, elementos extralingüísticos. En este caso, la manera en la que nos dirigimos. Un elemento extralingüístico sería, por ejemplo, el cómo nos sentamos en una mesa o en qué momento se lleva a cabo el intercambio de información en una familia. Si esperamos a que llegue cierta hora o cierto día de la semana, o si es la comunicación constante. Entonces, esos elementos extralingüísticos nos van a decir cómo se comporta una familia, una persona, pero también nos van a dar información acerca de su dinámica. La comunicación tiene estos códigos que pueden ser permanentes, pueden ser tangibles y generan un sistema cerrado. Es decir, que muchas veces solamente los miembros de un clan o los miembros de un sistema van a poder entender los códigos que son utilizados. El significado, es decir, la función del contexto. Es decir, una persona conoce el símbolo instantáneamente e inconscientemente ve significado en una forma sin significado. Es lo que les decía, hay un código lingüístico y un código no lingüístico. Hay quien ve un féretro y puede tener una imagen, un constructo y conectarlo con determinado pensamiento o emoción y la experiencia va a ser de una manera y otra persona, incluso del mismo clan o de la misma familia, puede vivir la misma situación, ver las mismas cosas y transformarlo en su psique de una manera totalmente diferente. Ahora bien, así como codificamos la información que nos llega del ambiente, también podemos descodificar, que vendría siendo el proceso inverso. Es decir, recibo la información como receptor, procedo a entender, a clarificar, a descodificar el mensaje y lo voy a vincular a un contexto experiencia reconocido por mi inconsciente, pero con un significado diferente. Ahora bien, ¿qué es la descodificación biológica? La descodificación biológica es una técnica que vincula una situación física de un acontecimiento que dejó una huella psicológica en una persona. Puede ser una huella emocional, también lo podemos entender como emocional. Permite hallar el origen de la enfermedad o el problema orgánico y tratarlo a partir de una intervención sobre aspectos psicológicos del paciente. La descodificación como tal nos va a ayudar a entender, a encontrar la manera en cómo nuestro cuerpo, nuestro organismo, está buscando la solución al problema que ha vivido a través del bioshock. Por tanto, biodescodificar va a comprender las funciones biológicas y hallar el suceso conflictivo en el pasado que genera malestar en el presente. La teoría de la biodescodificación propone que la enfermedad no es estática. En la tercera ley de Harmer se propone que la enfermedad se compone de 2 fases, la fase activa y la fase de reparación. También que no proviene de afuera, porque es un proceso interno y es un proceso con un sentido biológico. Es una respuesta biológica la cual tiene una afectación en un órgano y es un conflicto que la mente no ha podido resolver. La propuesta de la neurociencia con los 3 cerebros, el cerebro reptiliano, el sistema límbico y el neocórtex. El cerebro reptiliano es aquel en donde se hallan impresas disfunciones que tienen su origen en el pasado y sin relación con el presente. En este cerebro reptiliano es donde conectamos con las 5 emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, desagrado e ira. El cerebro conecta y responde a estas 5 emociones básicas. El sistema límbico son los desórdenes emocionales y que son consecuencia de las disfunciones del mismo. Es decir, las emociones. No es lo mismo una emoción básica que una emoción secundaria o un sentimiento.
Y después tenemos el neocórtex, que es el que controla y rige el bienestar psicológico y es en donde se establece la mente consciente. La biodescodificación, su propósito es descubrir, encontrar e identificar el sentido biológico de la enfermedad y descodificarla. Poner a la luz y tener comprensión de nuestros dos cerebros, el cerebro cognitivo y el cerebro emocional, el cerebro consciente y la parte inconsciente. Y con el inconsciente llegamos al tema importante de la sesión, que es el inconsciente. En el inconsciente se encuentran nuestras creencias más profundas, las cuales se convierten en el patrón que va a dar forma a toda nuestra experiencia. El inconsciente tiene características importantes. Es atemporal. Para él no existe el tiempo. Todo sucede en el momento presente. El inconsciente graba todo. Graba toda experiencia traumática, la emoción, lo que se siente y asimismo conecta con el resentir. Para el inconsciente todo es real. La ilusión no existe. Todo sucede y es real. Para el inconsciente todo es interno. No hay nada externo. Todo sucede de manera interna. Todo es yo, el otro no existe la proyección, todo se trata de yo. Y es inocente, es decir, no discrimina, no tiene juicio. ¿Y por qué hablar del inconsciente? Porque con el inconsciente, así como para él todo es yo y no existe el otro, también conectamos con el inconsciente transgeneracional y con el inconsciente colectivo. La importancia de la información que tiene nuestro inconsciente transgeneracional es que se transmite la vida psíquica de todos los miembros del clan. Se transmiten también todas las reglas, tradiciones y hábitos, los mitos familiares, todas aquellas creencias compartidas por los miembros, sus relaciones. Y cada individuo se encuentra inclinado a ocupar un lugar dentro del mito familiar, ejerciendo un rol específico que le es asignado. Entonces, la pregunta es, ¿para qué hacemos lo que hacemos? En el inconsciente transgeneracional se encuentra una gran cantidad de información. Información que para nosotros es normal, es decir, se encuentran todas las creencias, se encuentran todas las vivencias que ha vivido nuestro clan a lo largo de muchísimos años. Se dice que cada ser humano tiene más de 150,000 ancestros que vienen detrás de él. Y cada ancestro ha tenido una experiencia de vida, ha tenido experiencia de sucesos traumáticos, ha tenido conexión con pérdidas, ha tenido conexión con muertes, con nacimientos. Y toda esa información se queda guardada en el inconsciente del transgeneracional o del clan familiar, que también la podemos encontrar en lo que es el árbol genealógico. Es importante conocer nuestra historia para saber qué es lo que debemos sanar o lo que podemos sanar. Y no lo sanamos solamente para nosotros, también lo sanamos para las generaciones que vienen hacia adelante. El inconsciente transgeneracional contiene eventos, circunstancias, ambientes que experimenta cada familia. Esta información se transmite o se perpetúa para la siguiente generación del clan. Como bien lo mencioné, se heredan los códigos, nuestra relación con el medio ambiente, las personas, el trabajo, la familia, etc. ¿Cómo se programa la enfermedad? La enfermedad se programa con 3 premisas. Lo primero es la primera ley biológica o el bioshock. ¿Cómo conecta con el rail o ancla, que se le llama también el resentir? ¿Y cuál es el sentido biológico de la enfermedad? La primera ley biológica dice que antes de la aparición de un síntoma, la persona ha vivido un momento de shock llamado conflicto biológico. Al momento de vivir este bioshock, la naturaleza pone en marcha un programa biológico que ayuda a la persona durante el proceso. Este bioshock es automático, inconsciente y adaptado al problema, y lo que busca es un sentido de adaptación. Tiene un sentido específico, útil y coherente, aunque sea irracional. Su utilidad es biológica, es decir, busca la adaptación a un momento preciso que sea real o simbólico. Recordemos que esta información la capta el inconsciente y para el inconsciente es atemporal, no hay tiempo. Entonces, además todo es real, puede ser real o simbólico lo que suceda,
y el ser humano lo vive como real, en tiempo presente. Su intención es positiva. El BioShock lo que busca es un programa de adaptación, es decir, dar más vida. Tiene coherencia con la historia y el síntoma. El Dr. Hammer dice que todo síntoma, toda enfermedad tiene un sentido biológico, tiene un para qué. Es una expresión del inconsciente biológico para dar solución a un problema de adaptación. ¿Qué es el BioShock? Bueno, el BioShock resuelve una necesidad biológica. Se da en el cerebro arcaico, en el cerebro reptiliano, quien toma las riendas en el momento que vive la experiencia. Resiente en el órgano, es decir, va al órgano, se adapta al órgano. Se forma un relé cerebral con un traspaso de información con código clave y da como resultado una enfermedad. Las 5 características del BioShock es inesperado, se vive en soledad, no tiene solución, es dramático y paralizante. Para ejemplificar el BioShock, les voy a compartir el caso de un paciente que llegó el motivo de la consulta era el tener un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Si bien no estaba diagnosticado por un psiquiatra, el síntoma era evidente. El joven permanecía lavándose las manos constantemente. Esto se da a los primeros meses de la pandemia, lo cual la familia en un primer inicio lo vio como algo natural o normal porque teníamos un proceso de infección que estaba en el ambiente. Sin embargo, al ser tan recurrente y al empezar sus manos a enrojecerse por el uso excesivo de jabón y de gel, pues la madre del consultante se preocupa y me solicita una consulta. Cuando yo le hago las preguntas de intervención al consultante, le pregunto que cuándo empezó el síntoma, es decir, el lavado de manos. Y él me cuenta que estando en su oficina, ellos trabajan en un área de diseño, a una persona al agarrar un cúter se corta un dedo y al ver la sangre, en ese momento él empieza a lavarse las manos porque empieza a sentir miedo o empieza a sentir que se iba a infectar de algo, ¿sí? ¿Qué sucede? Que al ver la sangre se genera este BioShock, es decir, lo que el consultante activó fue una respuesta biológica, obvia, se traslada como un TOC, como un trastorno obsesivo compulsivo de limpieza. Entonces, busco en la historia de él, no encuentro una información que me llevara a conectar con un evento traumático y buscando en la historia familiar con la madre del consultante, le pregunto qué había sucedido con alguno de los ancestros. Y ella me refiere que su padre murió asesinado en la calle con una navaja y que murió desangrado en la calle. ¿Por qué hago aquí énfasis en el BioShock y conecta con el transgeneracional? Porque el joven no tenía esa información, no tenía información del abuelo que había fallecido en la calle desangrado. Sin embargo, la reacción que tuvo, la respuesta biológica que tuvo al evento de él ver sangre tirada en la oficina, en un lugar de trabajo, en un contexto sano, por así decirlo, para él se forma este relé, conecta con un relé de algo que él no había vivido, porque incluso el abuelo había fallecido muchos años antes de que incluso la madre se embarazara de él. Entonces, esto es un ejemplo en donde actúa el BioShock a partir de un evento. Él vio la sangre y en ese momento se activa la necesidad compulsiva de la limpieza. Y conecta con el transgeneracional al momento de identificar que había un ancestro que había muerto desangrado. ¿Y por qué el ancestro? Porque él refiere el miedo a la sangre, el asco y la repulsión también a la sangre. Esta es la manera en la que se integra información del BioShock con el transgeneracional. Ahora bien, ¿cómo se forma el relé? También se le conoce como relé.
es la asociación que se genera cuando hay un bioshock, el shock emocional. ¿Qué hace el cerebro? Registra todo lo que rodea utilizando los 5 sentidos. Si ese acontecimiento o una semejanza de ese tipo de acontecimiento se repite, por asociación se activa el relé. Aparece como un resentir sin que se tenga conciencia de ello. Es por eso que a veces hay personas que cuando huelen un aroma, para una persona puede resultar benéfico y para otras puede resultar incluso en reacciones alérgicas, porque el relé de esa persona la conecta con un bioshock que ha vivido, le conecta con un sentimiento, una emoción, una sensación y entonces somatiza una alergia, hablando de algo que podemos oler y es como muy fácil de identificar. Otro relé que se puede activar, el tema de la violencia. Si vemos imágenes de violencia, nos puede conectar con sensaciones de rechazo, con sensaciones también de enojo y de furia, cuando quizá en nuestra vida no hemos vivido una violencia a ese sentido, pero sí hemos a lo mejor conectado con información que bien puede ser de una experiencia en nuestros primeros 7 años de vida o puede ser con una experiencia de un ancestro. Entonces en el rail, se activa el rail en el bioshock y básicamente lo hace porque conecta con el resentir ante una necesidad no satisfecha. La tercera premisa, el sentido biológico. Ante el bioshock se produce una reacción biológica frente a un acontecimiento emocionalmente incontrolable, el cual produce una respuesta a una necesidad física o emocional de nuestro cuerpo, el cual tiene una relación directa con emociones y pensamientos. Estos 4 sentidos biológicos están insertos en una de las leyes que propone Hammer y son el sentido de supervivencia, el sentido de vivir, del miedo a morir o la conservación de la especie, el sentido de protección, protegerme a través de la huida por el ataque de un depredador o protegerme generando un camuflaje para evitar ser comido o devorado por un depredador. El sentido de comparación y valorización, cómo me comparo con el otro, cómo valoro o me valoro ante el otro. Y el sentido de las relaciones, cómo me estoy relacionando con los demás, qué respuesta biológica se puede producir al conectar con alguno de estos 4 sentidos biológicos, los cuales nos van a llevar a conformar la enfermedad. Ahora bien, ¿para qué me sirve la biodescodificación? La biodescodificación me sirve para encontrar el síntoma que se genera a partir del bioshock, para hacer consciente lo inconsciente y tomar conciencia de mí mismo, identificar los conflictos y cómo reacciono ante ellos según mi historia de vida, para tener conocimiento del inconsciente transgeneracional y cómo solucionar conflictos de mis ancestros, para generar un cambio de percepción y creencias limitantes en mi vida, para tener una mejor gestión y bienestar emocional en el proceso de mi vida. Para ejemplificar el sentido biológico de la separación, les cuento la historia de una niña. El motivo de consulta era que ella estaba orinando la cama por las noches. Cuando empiezo a trabajar, yo trabajo con los adultos, no trabajo con los niños. Yo creo, dentro de mi campo profesional, que el adulto tiene información y en realidad el niño no necesita como tal la terapia. Generalmente son los adultos. Entonces, en la revisión de la historia de vida de la consultante, la mamá me refiere el tema y le pregunto, ¿hace qué tiempo fue? Pues se fue hace 5 meses. ¿Y qué sucedió hace 5 meses? Bueno, es que hace 5 meses su padre y yo nos estamos separando. Y bueno, entonces ante esta reacción le hacen una pregunta a la niña. La pregunta fue, ¿tus papás se van a separar? ¿Con quién te quieres ir? Con tu mamá y con tu papá. Esa niña no supo gestionar, para ella fue
este bioshock de separación, ante la separación, pudo ponerse en marcha un sentido biológico de supervivencia o de protección. ¿Y por qué supervivencia? Porque estamos hablando de un menor de 5 años que todavía no ha terminado de conformar su desarrollo primario y él todavía requiere de este cuidado, de esta acogida por parte de la familia. Y a partir de ello desarrolla este miedo en las noches y empieza a orinar la cama. Aquí se trabaja el tema con la madre principalmente para que pueda apoyar la gestión de emociones con su pequeña hija. Hasta aquí la información de biodescodificación. La importancia de compartirles esta información es para generar la toma de conciencia sobre en qué punto de la vida están colocados, están parados, saber cómo funciona el inconsciente y por qué es importante saber que cada situación que vivimos puede conectarnos con la información que tenemos incrustada en este inconsciente y que acceder a esa información nos puede brindar luz para solucionar situaciones que tenemos en nuestra vida actual. ¿Cómo se conforma un bioshock? El bioshock en diversas situaciones lo podemos vivir constantemente. En algunas ocasiones podrá causar un efecto de afectación al órgano directamente y es importante que tomemos conciencia, saber que hay herramientas que nos pueden ayudar a liberar y gestionar nuestras emociones y también liberar y gestionar mejor una enfermedad. Permítanos unos minutos en lo que recopilamos sus preguntas. No se vayan. En un momento comenzamos. Ya estamos de regreso. Gracias por esperar. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas y respuestas. Por cuestión de tiempo, no podemos responder todas. Elegimos las que más se repitieron y de más importancia. Asimismo, el staff de Simbo estuvo respondiendo algunas preguntas por el chat de manera personal. Y si queda alguna duda, pueden hacerlas llegar a través de nuestras redes sociales. ¿Quién es candidato a la biodescodificación? Toda aquella persona que quiera tener una comprensión y un entendimiento de sí mismo, asimismo que busque solucionar alguna situación de manera física o emocional. ¿Hay algún mínimo o máximo de edad para ser candidato? Existen terapeutas que trabajan con niños y con adultos. A manera particular, yo trabajo con adultos y la sugerencia es que si en algún momento es importante llevar al niño a consulta, que sea por lo menos de 5 años de edad en adelante. ¿Todas las enfermedades tienen que pasar por las 5 leyes biológicas? Así es, porque la propuesta del Dr. Hammer de las 5 leyes es para llegar a comprender, entender cómo se conforma el proceso biológico de la enfermedad. ¿La biodescodificación puede ser un tipo de terapia? La biodescodificación es una herramienta de intervención para generar una solución a un conflicto biológico o emocional. ¿Qué patologías podríamos tratar con la biodescodificación? Se pueden tratar todo tipo de patologías. Asimismo, también a título personal y profesional, no se sugiere que se detenga un tratamiento que ya esté establecido por el médico tratante. Esto es un acompañamiento dependiendo del tipo de síntoma que se esté presentando o la enfermedad que esté siendo resultado del bioshock, se da el acompañamiento y siempre tomando en cuenta las recomendaciones del médico tratante. ¿Algún bioshock puede detonar alguna enfermedad? Así es, de hecho, no todos, dependiendo de la intensidad, dependiendo del relé o de la información que contenga. Y sí, hay bioshocks que pueden
ocasionar una enfermedad. Una vez detectado el detonante, ¿cómo lo cambio? Pues bueno, es parte de las herramientas que ofrece la biodescodificación. Es material que podemos revisar en nuestro próximo seminario. ¿Y cómo lo cambio? Pues bueno, tiene que haber un cambio de percepción. ¿Cómo acceder a la información del inconsciente? Es la primera parte. Y después de ahí, ¿cómo generar el cambio para que se convierta en parte de una conducta? Yo como médico, ¿cómo puedo ayudar a mis pacientes? Pues bueno, como profesional les diría, la manera en la que uno coadyuva en el proceso de una persona que nos visita o que acude a una consulta es primero teniendo el conocimiento profesional, el crecimiento personal para poder tener un autoconocimiento, el cual genere una empatía con el paciente. Y cuando hablo de empatía, me refiero a esta capacidad de poder ofrecerle una herramienta que puede ser coadyuvante del proceso de tratamiento que se esté llevando a cabo por parte de un médico tratante. ¿Cómo me afecta lo que vivió mi abuelo? Ah, bien, creo que esta pregunta está relacionada con el inconsciente transgeneracional. Eh, lo que vivió un abuelo puede ser que afecte o no afecte, dependerá de qué proceso en el momento presente está viviendo una persona. Es decir, ¿cómo me afecta la vida? Bueno, si se está generando esa pregunta es porque hay un proceso de vida que requiere una respuesta. Si no, la pregunta como tal no surgiría. Si yo me estoy preguntando cómo me afecta, entonces es cuestión de empezar a revisar qué fue lo que sucedió en el árbol genealógico. Y a veces, incluso cuando no hay información, eso también es información. La no información también es información. También son aspectos que podemos revisar en nuestro próximo seminario del inconsciente transgeneracional y cómo ayudar a reparar los conflictos que sucedieron y cambiar la percepción para tener un mejor resultado en nuestra vida. Me permito invitarlos a nuestro próximo seminario, el cual se va a llevar a cabo en la ciudad de Cancún. En este seminario vamos a abordar los temas de lo que es la medicina germánica, las 5 leyes de Hammer, el BioShock, el transgeneracional, entre otros, ofreciéndoles técnicas y herramientas en donde van a ser aplicadas al momento, van a poder ser experimentadas para que se logren soluciones de situaciones o eventos que tengan como experiencia en sus vidas, o asimismo la revisión de algún caso clínico como ayuda coterapéutica. Los invitamos a este seminario próximamente. Muchas gracias por su atención a esta masterclass de biodescodificación, enfoque de vanguardia para el bienestar. ¿Qué es y para qué me sirve? Agradecemos el tiempo brindado y los esperamos próximamente en nuestro seminario. Cualquier duda que tengan, con gusto les atendemos en nuestras redes sociales. Buenas noches.